Mundo Neurodiverso, un podcast creado por ATSAN, Centro Psicopedagógico y Psicoterapéutico, el espacio donde las condiciones del neurodesarrollo importan. Información, mitos, preguntas frecuentes, entrevistas con expertos, testimonios y más. Aquí creemos que no importa cuál sea tu condición de vida, soñamos con un mundo donde todos puedan ser ellos mismos y ser celebrados por lo que son. Un mundo de diferencias es un mundo de posibilidades. Comenzamos. Bienvenidos nuevamente a este segundo episodio de Paso a Paso en nuestro podcast Mundo Neurodiverso. Estamos con el tema de los modelos relacionales, términos como vinculación, corregulación, autorregulación. En el episodio pasado dábamos una introducción y explicábamos acerca de lo que son los modelos relacionales y hacia dónde van, qué quieren lograr, qué se puede lograr. En esta segunda parte vamos a aterrizarlo en ejemplos más concretos para que los papás y los que nos escuchen puedan aterrizarlo en su vida diaria y sepan qué pueden hacer ellos para lograrlo, ¿no? Y para este tema tenemos a Carlos Núñez. Carlos, te presento nuevamente. Él es psicólogo, especialista en psicopatología infantil y juvenil y ha desarrollado su práctica profesional en la implementación de los modelos relacionales para el acompañamiento de personas con condiciones del neurodesarrollo y sus familias. Él es también director del Centro de Autismo DIF Zapopan, tiene 15 años de práctica profesional y como ya mencionaba en el episodio anterior, pues nos conocemos de tiempo atrás, somos amigos, él es amigo de ATSAN. Bienvenido, Carlos, para hablar de este tema. Muchas gracias por tu tiempo y por tu conocimiento. Gracias, Laura. Un gusto estar nuevamente aquí para seguir profundizando en estos temas que tanto nos apasionan. Pues entramos de lleno en el tema y decíamos... ¿A qué te refieres con estos ejemplos en donde entra la corregulación, la vinculación? ¿Cuándo es cuando tú le planteas, por ejemplo, en el consultorio a los papás, tenemos que trabajar esta parte, tienen que aprender sobre estos temas, lo pueden desarrollar y van a lograr tal o cual cosa con sus hijos? ¿En qué momentos es esto? Bueno, habitualmente lo hago cuando se acercan los cuidadores principales. En ocasiones también quizá alguna escuela por ahí puede levantar la mano para hacer alguna observación sobre los estados de regulación y cómo se vinculan los alumnos, pero habitualmente son los padres. Y digamos, donde se activan estas estrategias es precisamente cuando llegan con esa desesperación que antes de entrarle el ejemplo, nada más de manera muy breve, quiero hacer también una reflexión sobre muchas veces esa desesperación de los padres o de algunos docentes o de algunas personas que observan el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes con alguna condición del neurodesarrollo, está viciada ya no solamente por el lente del diagnóstico que hablábamos anteriormente, sino también por esta necesidad de controlar todo lo que ocurre en el desarrollo de una persona. Y entonces cuando nos damos cuenta o cuando les acompaño a los cuidadores a darse cuenta de que hay situaciones que no podemos controlar y que eso que les preocupa, eso que observan, esos estados en donde hay desconexión o hay desregulación, son susceptibles a acompañamiento, pero que es un acompañamiento que no pasa por una estrategia, que no pasa por una técnica, sino que pasa por la construcción de una relación. Es ahí donde me encuentro con estos preceptos que a veces chocan, ¿no? O con estas ideas que a veces tenemos los adultos sobre los niños y niñas en general y que se pueden exacerbar, pueden crecer cuando ese niño o esa niña tiene una condición del neurodesarrollo. Es decir, si de por sí como sociedad podemos llegar a deshumanizar a las niñas y los niños, cuando hay una condición
pues todavía se corre más ese riesgo. Y entonces llegan en este estado de desesperación, de no saber, y nos enfocamos primero a construir una relación. Es decir, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no solamente vamos a trabajar al bomberazo y no solamente vamos a estar apagando esos fuegos del día a día, que sí que hay que atenderlos y sí que hay que dar una respuesta, pero estamos construyendo habilidades en el largo plazo. Como bien decías, estas habilidades de autorregulación va a ser un músculo que vamos a ir desarrollando y eso se va a construir en el largo plazo porque las relaciones se construyen en el largo plazo. Aquí te voy a interrumpir un poquito con 2 dudas. La primera es, ¿cuáles serían esos bomberazos? O sea, ¿qué ejemplos serían cuando el papá llega y te dice, es que ya no puedo más con mi hijo por esta razón? ¿Cuáles serían esos motivos donde ya se esperaron demasiado? Pues habitualmente el más común y el que genera más alarma, no solamente en los cuidadores, sino también en otros contextos, son las conductas que pueden ser autolesivas o heterolesivas, es decir, que son conductas que ponen en riesgo la integridad física y mental de la persona neurodivergente y o de algún tercero a su alrededor, ¿no? Que en realidad a veces eso es lo que genera en el entorno una necesidad, a veces no por las razones correctas. Me explico. Vemos que estas conductas tienen debajo o tienen como causas muchos detonantes y mecanismos que están asociados a la regulación en el contexto específico en donde se presentan. Y a veces, cuando digo que queremos atenderlas no por las razones correctas, me refiero a que a veces la alarma y la necesidad de atención en los adultos nace de lo incómodo que son, de la presión social, de lo que dicen otras personas, de los prejuicios alrededor de estas conductas de desregulación. Okay. Entonces también la invitación es a que normalicemos las conductas de desregulación que todos presentamos, ¿no? En invitar a la reflexión, a reconocer que todos los adultos nos desregulamos desde berrinches hasta desbordes más profundos, ¿no? Pero es una experiencia humana, la desregulación. No por el autismo se está desregulando. Por el autismo va a manifestar esa desregulación con mayor frecuencia, mayor duración y mayor intensidad. Pero no... La desregulación, insisto, es un proceso humano. No es inherente a las personas con una condición del neurodesarrollo, es inherente a los seres humanos. Exactamente. Y que el objetivo no es que nunca suceda, pues es parte de del humano, ¿no? No es que no suceda, no es te voy a llevar a tratamiento para que siempre estés controlado, ¿no? No. Exacto, que es un poquito lo que hablábamos en el episodio anterior, sí. ¿No? Es decir, el objetivo, bien lo dices, no es que la autorregulación o las habilidades de autorregulación nos ayuden a que la desregulación nunca ocurra, porque eso es imposible, es inherente al ser humano. Pero sí vamos a buscar disminuir frecuencia, intensidad y duración. Okay. Y entonces, habitualmente, por ejemplo, llega una familia y me comparte un escenario en donde dice, es que ¿sabes qué? A su hermanito se la pasa pegándole. Le pega al hermanito, lo molesta, le jala el pelo, le pega... intentan jugar, le pega. ¿Y qué ocurre? Pues que o los cuidadores pasan por distintos niveles, ¿no? También va escalando la situación a veces de forma compleja y a lo mejor empiezan diciéndole no pegues, pero sigue pegando y eventualmente terminan desesperándose, quizá terminan pegándole para que no pegue, o de alguna manera ya en una desesperación muy grande todos los involucrados, pues ya entre gritando ya nos encerramos o lo encerramos o nos separamos o ya nos cansamos, como platicábamos también en el episodio anterior, ya nos cansamos y pues ya cansados, pues ya se acabó la crisis, ¿no? Pero pasaron 2 horas no solo de mucho caos y de mucho desgaste, sino de el aprender o mejor dicho, de experiencias que van a marcar a la familia y a esa persona neurodivergente. Entonces, en este ejemplo que te platico, hay muchas situaciones a tomar en cuenta, ¿no? Primero,
independientemente de lo que podamos o no anticipar, pues eso ahorita no lo vamos a tomar en cuenta. No estamos hablando de esa situación, de ese momento en donde ya lo que hicimos antes o no, pues ahorita no lo vamos a tomar en cuenta. Claro, después vamos a darnos cuenta que las estrategias de anticipación pueden favorecer mucho los estados de regulación y de tener una experiencia compartida. Pero lo primero pasa por el adulto, el cuidador que está en una situación así, intentar regularse. Es decir, no puede existir, ya dijimos, autorregulación sin corregulación. Y la corregulación implica que dos personas estén reguladas. Si un adulto no está regulado, va a ser virtualmente imposible que pueda favorecer la regulación de una persona. ¿Qué es regular? O sea, ¿qué te refieres con que un adulto regulado? Okay. Lo primero que se me ocurre es está tranquilo, está en paz, está zen. ¿Pero a qué te refieres en general? O sea, claro, que está regulado. Sí y no. Es decir, un estado de regulación, para empezar, no es un estado absoluto, ni se compone de características específicas. La regulación es un espacio, es decir, es un continuo en donde hay relativa calma y un estado de alerta activo, ¿no? Esos dos componentes, digamos, son los que nos hablan de un estado de regulación. Relativa calma y estado de alerta. Cuando esa relativa calma se empieza a perder y ese estado de alerta o se incrementa o disminuye, no está muy presente, estamos desregulados, todas las personas. Y no hay una línea, insisto, específica, ¿no? Es un continuo. A lo largo de todos los días, todas las personas no vivimos en este continuo de regulación-desregulación, todo el tiempo. Ese estado de regulación es una medida personal, también es importante decirlo, ¿no? Porque cuando hablamos de alguna condición del neurodesarrollo, de pronto hay personas que pueden decir, oye, tu hijo está muy inquieto, está desregulado, pero a lo mejor la familia sabe que ese nivel de actividad es el nivel óptimo de ese chico, de esa chica, ¿no? Y no, está bien, ese sí es parte de su perfil, no está desregulado. O podemos encontrar algún chico que a lo mejor puede aparentar ser muy tímido o estar muy pasivo, con muy poco movimiento, y a lo mejor nos puede despertar la inquietud a algunos adultos de decir, oye, parece que está como desregulado, o sea, no está alerta, no está en calma, tampoco está desbordado, pero parece que está... Algo tiene. Que algo tiene. Y a lo mejor en ese contexto, para ese personal, ese es así su estado de regulación, ¿no? Entonces, es una medida personal, pero sí es importante que nosotros como adultos también asumamos ese autocuidado para estar regulados. ¿Cómo se ve ya en el día a día? Bueno, estar sensibles y disponibles. Es decir, antes del prejuicio de decir, está haciendo eso porque me quiere llamar la atención, me quiere molestar, que por cierto también no hay nada de malo en llamar la atención, también es una conducta humana universal. Y todos queremos atención y eso está bien. Qué bueno que la pida. Y qué bueno que la pida, claro. Más cuando estamos en esas etapas del desarrollo, necesitamos más atención de nuestros cuidadores principales y es perfectamente normal. Pero entonces, el que nosotros prejuzguemos o pongamos una etiqueta sobre una observación de desregulación nos va a limitar. Nos va a limitar porque si entramos con el prejuicio... O si lo juzgamos desde nuestro coraje o desde nuestro tiempo, no tengo tiempo porque, para acompañar hacia la regulación vamos a necesitar sensibilidad y disponibilidad. Y esas son dos cosas que en la vida moderna de hoy difícilmente podemos conseguir. Pero es importante hacerlo, es importante tomarnos el tiempo, es importante identificar cuáles son nuestros detonadores, no solamente los detonadores de desregulación de las niñas y niños con una condición del desarrollo. ¿Cuáles son mis detonadores? ¿Cómo los trabajo? Y no es estar zen o ser un monje budista. Simplemente es no dejar de intentar estar en esa relativa calma y no dejar de intentar estar disponibles para quien necesita de nuestra ayuda.
Ya en el ejemplo de nuevo del hermanito que se está relacionando con el otro hermano a base de golpes y se genera un caos. En este análisis acompañamos a los cuidadores principales, a las familias, a que observen no solamente esa conducta, a que observen el contexto, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando alrededor? ¿Por qué tiene a lo mejor el tiempo, hablando de una estructura temporal, por qué tiene el tiempo o cuánto tiempo pasó sin supervisión para que ocurriera eso? O en este caso en particular, que se me viene a la mente, ¿qué tanto hemos hecho como familia, como cuidadores, para enseñarle cómo sí relacionarse con su hermano, ¿no? Que es algo que pasa muy frecuente con la desregulación y con esto que platicábamos de los niñas y niños y adolescentes quietos, obedientes y regulados. De pronto también juzgamos como el foco está en esas conductas desreguladas y pretendemos intervenir, entre comillas, en esa desregulación con nuestras palabras. No pegues, no grites, no hagas, ya tranquilo, ya cálmate. E inclusive a veces decimos no grites gritando, ¿no? O no pegues porque te voy a pegar. Es decir, hay un mensaje confuso, incongruente, pero que además valida esa conducta, ¿no? Exacto. Es decir, le estamos enseñando que sí es una forma de sacar la frustración, pero aquí quiero llevar la reflexión justo a eso, al cómo sí, ¿no? Al cómo construimos habilidades de regulación que van a tomar el lugar de esos recursos de desregulación. Que es algo que pocas veces nos detenemos a construir, ¿no? Y a construir en una relación. Vaya, las personas con una condición del neurodesarrollo se van a acercar o alejar de ciertas personas por razones lógicas y válidas. Entonces, el entender esas razones y el echar la mirada hacia los adultos, hacia el contexto, nos va a ayudar a construir una relación de confianza. Porque si quiero que mi hijo se acerque, que yo sea su referente, que se acerque a mí cuando tiene una necesidad de comunicarme algo, cuando tiene una necesidad de regularse, cuando tiene una necesidad afectiva, etcétera. Vaya, ya no solo de hambre, sed o sueño. Sí, de consuelo, de apoyo, de compañía. Queremos ser nosotros esos referentes, ¿no? Y queremos serlo también, como te decía, con miras a largo plazo. Muchas veces algunas familias también llegan en esta etapa adolescente y me buscan y me dicen, oye, pues ya estamos en la adolescencia, ¿cómo le hacemos? Bueno, lo primero es entender que la adolescencia no es vaya, los adolescentes no caen de un árbol ni no llegan por Amazon. Es decir, es una etapa a la que llegamos con un proceso de lo que construimos en la infancia. Claro. Y esto no es para sentirnos ni bien ni mal de lo que hicimos o no hicimos en la infancia. Simplemente es para reflexionar que todo lo que construimos está ahí y está acompañando a esa persona adolescente. No necesariamente porque esté más lejano a nosotros, quiere decir que ya lo perdimos o que ya no voy a poder comunicarme. Para muchas familias es difícil hacer esta transición y vivir este duelo de la infancia a la adolescencia y hacer esta transición en la relación, ¿no? Que precisamente los modelos relacionales nos ayudan a identificar que eso que construimos en la infancia nos puede hacer ese puente con el adolescente siempre que lo necesitemos. Porque, insisto, por más que el adolescente vaya a pasar más tiempo en otros entornos, en entornos no supervisados por los padres, por más que vaya a tener contacto con más personas, con sus iguales, si nosotros construimos esa relación y la nutrimos no solamente de temas materiales, no solamente de temas físicos, sino que la nutrimos psicosocialmente y hay una relación
y nuestra hija, nuestro hijo con una neurodivergencia sabe que puede contar con nosotros, sabe que si tiene una necesidad, si algo pasa, puede acercarse a nosotros, sabe que aunque no estemos ahí, nos lleva presentes en la mente, esos esquemas mentales que le hemos enseñado de regulación, los lleva presentes, pues entonces va a ser un adolescente que puede transitar esa etapa tan importante con menores conductas de riesgo y con una mayor seguridad. Pero ojo, hay un proceso de transferencia, ¿no? Es decir, ya que como cuidadores o como adultos identificamos nuestros detonadores, hacemos un trabajo diario por intentar estar regulados y disponibles para las niñas y niños neurodivergentes que nos necesitan, después viene un proceso de transferencia. Es decir, eso que yo identifico que me ayuda a regularme, eso que yo identifico que te ayuda a regularte a ti, tengo que asegurarme de que tú lo portes, es decir, tengo que asegurarme de que existe esa autorregulación. Y aquí viene un proceso interesante porque, de nuevo, a veces por la deshumanización pretendemos que las niñas, niños y adolescentes neurodivergentes solamente sean receptores, ¿no? Es decir, yo adulto te voy a decir qué hacer, cómo hacer, porque yo lo sé todo, soy muy sabio, soy muy regulado, yo te voy a explicar qué debes hacer, te voy a decir qué tienes que hacer. Y tú debes de querer hacerlo y aceptarlo, ¿no? Correcto. Las niñas, niños y adolescentes neurodivergentes deben de ser participantes activos en este proceso de enseñanza-aprendizaje de habilidades regulatorias. Entonces, ¿vamos a cometer muchos errores? Sí, pero no van a aprender habilidades regulatorias yo adulto diciéndole, tienes que aprender a respirar, tienes que hacer esto, tienes que no hacer esto, no pegues, no grites, ¿no? Esto que hablábamos antes. Ahí no hay un proceso de enseñanza-aprendizaje, ahí hay una indicación específica que a lo mejor nos puede salvar en alguna situación de extremo de riesgo. Que no sea útil, pero está muy limitado. Está muy limitado, exactamente, y lo que queremos es esa construcción de largo plazo. Vaya, vamos a asegurarnos de que esas herramientas los acompañen justo, aun cuando no estamos presentes para corregular, ¿no? O que si hay una necesidad de corregulación, puedan buscar a un adulto de confianza y de referencia. Que como te decía, esto nos implica a todos los adultos, es decir, principalmente a los cuidadores que ejercen todos los días, pero pues el docente en el aula también tiene un espacio de vinculación con sus alumnos, ¿no? Claro, tiene un ejercicio profesional que debe de cumplir, pero también pues, como seres humanos y sobre todo para que pueda cumplir mejor ese ejercicio profesional, pues con una relación sana y de confianza va a ser mucho más fácil. Lo mismo, ¿no? El terapeuta de lenguaje, el médico, etcétera. En la medida en que construyan esa relación de confianza, lo que sea que toque aprender, que toque desarrollar, va a quedarse ahí, va a ser significativo para esa persona. No solamente le va a hacer sentido, sino que además va a decir, claro, es algo que aprendí en este marco psicológico, afectivo, de seguridad y de confianza, y entonces es una experiencia significativa. Es todo un tema. De lo que nos estás explicando es algo que podría llevarnos muchas pláticas. O sea, estoy entendiendo que esto implica un cambio personal. O sea, lo estás diciendo claramente. Los adultos que acompañamos necesitamos primero trabajar con nosotros mismos para poder propiciarlo en los chicos a los que estamos acompañando. O sea, es un hecho. El trabajo es primero con nosotros mismos. Y eso implica conocernos y observarnos muchísimo de entrada y no va a ser una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni 5 veces, van a ser cientos de veces para poder entender qué estamos haciendo, que debemos cambiar para poder generar todo esto que estás diciendo en el otro y después tener esta disposición de observar al otro. Es lo que tú estás diciendo, no prejuzgar, hacer un alto si estoy muy cansado, si vengo ya muy enojada porque pasó, es alto y observo al otro. Porque
no puedo yo de entrada decir es por esto, no sabes con qué te vas a encontrar, tienes que estar receptivo y observar al otro para saber cómo lo vas a acompañar. Entonces nos cambia muchos esquemas, o sea, esto que estás diciendo nos cambia muchos esquemas porque el esquema anterior que de alguna manera continúa en algunos padres, en algunos profesores, o que la verdad es que sí, de alguna manera continúa, es el menor tiene que hacer lo que el adulto dice, ¿no? Ellos son totalmente receptivos y deben de obedecer. Y pues no va por ahí. Tienes que observar, tienes que conocer para poder... Es cambiar un esquema, Carlos. Lo que estás proponiendo tú es hagamos un alto y veamos la educación y la crianza desde un punto de vista diferente, como un agente de cambio muy distinto. Entonces, es muy interesante lo que estás proponiendo, es lo que queremos transmitir, cambiemos el esquema. Sí, implica un esfuerzo de nuestra parte, pero vamos a obtener cosas muy positivas y muy satisfactorias y sobre todo la satisfacción de poder acompañar a este otro, sea nuestro hijo, nuestro alumno, nuestro primo, nuestro sobrino, no lo sé, de poder acompañarlo y generar estos vínculos reales con el otro, ¿no? Eso está muy padre, es muy interesante y ya está, y la información se puede lograr. Sí, y mira, quisiera retomar algo de lo que mencionas. Decías, nos toca hacer un esfuerzo. Y eso para mí es crucial, entender que para influir en el desarrollo de una persona, en el área que deseemos influir, ¿no? Ya sea en la vida diaria para los papás que desean, que deje el pañal, que se vista solo, que participe de las tareas y las habilidades de la casa, el docente que quiere que aprenda algunos contenidos académicos, el terapeuta que desea desarrollar algunas habilidades comunicativas, etcétera. En cualquier escenario, la corregulación y la construcción de esa relación requiere un esfuerzo y muchas veces es incómodo. Y de hecho ese es uno de los obstáculos que yo observo en estos procesos, que nos cuesta trabajo entrarle a la incomodidad. Nos cuesta trabajo decir, bueno, voy a hacerlo diferente, me voy a acostar en el piso con él, con ella, porque ahorita lo necesita, y eso me va a ayudar a que nos entendamos mejor y podamos continuar con lo que sea que estemos haciendo. El cambiar estos esquemas, es incómodo y requiere un esfuerzo activo por parte de los adultos. Entonces, es ahí donde quiero hacer la invitación a que empecemos a sentirnos cómodos con la incomodidad, a que empecemos a reconocer que no hay recetas ni fáciles ni rápidas, y pero que sí hay una recompensa de este esfuerzo continuo, sí hay una recompensa de esta incomodidad, y esa recompensa puede ser muy duradera y puede cambiar la calidad de vida de muchas personas. Carlos, pues muchas gracias por hablarnos de este tema. Como te decía, podemos continuar y continuar. Puede ser que lo retomemos más adelante o que te busquen para poder, cuando los papás quieren pues saber más de esto, que te busquen. Igual... la orden. Sí, en esta publicación te ponemos ahí, ¿cómo se dice? Te etiquetamos para que te puedan ubicar y puedan acercarse a ti para cualquier trabajo ya más en específico con sus hijos y demás, ¿no? Porque sí es todo un tema, pero repito, aquí la idea es cambiemos de esquema en muchas formas nuevas de cómo vincularnos, relacionarnos, criar, educar, enseñar, convivir, que son mucho más satisfactorias, duraderas, generan calidad de vida y que estamos viendo o comprobando que funcionan, ¿no? Y que pues hay que seguirlas compartiendo. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Ojalá puedas venir más adelante. Con mucho gusto estaremos invitándote. Y a los que nos escuchan, recuerden, nos pueden seguir en YouTube y en Spotify. Y nos pueden escribir sus dudas y comentarios en nuestras redes como son TikTok, Instagram y Facebook. Estaremos muy atentos para escucharlos. Que tengan bonito día.
Gracias. Hasta luego, gracias. Si te ha gustado este podcast, compártelo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, TikTok, Facebook e Instagram como @centroatsan. O visita nuestra página web al www.atsan.com.mx.